Hola jóvenes, para cálculo diferencial, hoy vamos a ver la derivación de funciones implícitas. Entonces, primero necesitamos conocer a qué nos referimos cuando estamos hablando de una función implícita. Ahora, nosotros vamos a tener funciones implícitas cuando en la función nosotros tenemos x y y. Entonces, nosotros habíamos visto funciones con respecto a x. Por ejemplo, x cuadrada menos 3, ¿no? Era una función con una sola variable. Entonces, en una función implícita, nosotros vamos a tener dos variables, x y y, en el cual la función pues, va a ser, vamos a tener generalmente la x y la y generalmente van a estar igualadas. Entonces, nosotros vamos a derivar, o cómo se va a derivar cuando nosotros tengamos una función con x y y. Entonces, esto va a ser una función implícita. Nosotros para poder hacer la derivación de estas funciones, pues vamos a emplear las mismas fórmulas que hemos visto hasta el momento para, para encontrar la derivada de las funciones. Ok, bueno, ¿cómo vamos a hacer aquí para derivarlos? Bueno, entonces, la primera función que nosotros vamos a derivar, el primer ejemplo, va a ser x cuadrada más y cuadrada es igual a 5. Esta es una función implícita porque tiene x y tiene y. Ahora bien, nosotros en las funciones implícitas, pues lo que vamos a buscar primero es de que las podamos igualar a 0. Entonces, ¿cómo la voy a igualar a 0? Poniendo este 5 al lado izquierdo. Como está sumando, pues va a pasar restando. Ok. Entonces, aquí yo voy a realizar la derivada. Esto yo ya lo voy a derivar. ¿Cómo lo voy a derivar? Primero, todas las derivadas van a ser con respecto a x. Entonces, ya saben, cada uno de los términos de la expresión se derivan de manera individual y luego ya se ponen en una expresión completa. Entonces, derivo x cuadrada, la derivada de x cuadrada va a quedar 2x. Hasta aquí no ha habido ningún cambio. Después, vamos a derivar la y cuadrada. Entonces, la derivada de y cuadrada va a ser 2y. Pero como es una derivada con respecto a x, a esto le vamos a agregar la derivada de y con respecto a x. ¿Por qué aquí no se puso? Porque aquí derivamos la x. Pero aquí como derivamos la y, tenemos que poner esta notación dando idea de que nosotros estamos derivando con respecto a la variable x. Y pues la derivada de menos 5 pues va a quedar 0. O sea, la derivada de 5 va a quedar 0. Entonces ya tenemos nosotros esta derivada así. Ok. Nosotros tenemos que hacer toda la notación de la derivada, donde nosotros tenemos que poner del lado izquierdo derivada de y con respecto a x, que es lo que tenemos que dejar al lado izquierdo de esta expresión. Entonces nosotros hacemos despejes algebraicos para pasar todo lo que está aquí del otro lado. Entonces, el 2x que está sumando lo voy a pasar para donde está el 0. Entonces va a ser 2y derivada de y con respecto a x es igual a 2x, lo paso restando y va a ser menos 2x. Entonces, para dejar solo la derivada de y con respecto a x, este 2y lo voy a pasar dividiendo. Entonces, así voy a tener la derivada de y con respecto a x es igual a menos 2x entre 2y. Ahora bien, yo puedo dividir esto, menos 2 entre 2, pues va a quedar
menos x sobre y. Bueno. Entonces, esta va a ser derivada de la función implícita. Y nosotros podríamos dejarla ahí. Nada más que también nosotros podríamos agregar la derivada de la función, pero de la función explícita. ¿Cómo podríamos hacer eso? Nosotros podríamos hacer un despeje de x cuadrada más y cuadrada es igual a 5. Entonces, por ejemplo, yo voy a despejar la x cuadrada, la voy a pasar por el otro lado. ¿Por qué? Porque yo voy a buscar que la y esté sola. Entonces va a ser 5 menos x cuadrada. Entonces, para que me quede la y sola, tengo que aplicar raíz en ambos lados de la ecuación. Entonces va a ser y es igual a la raíz cuadrada de 5 menos x cuadrada. Entonces, yo aquí ya tengo una equivalencia, ya tengo cuánto equivale la y. Entonces lo que puedo hacer es de poner el resultado de la equivalencia, ponerlo aquí en la función implícita. Y entonces esto yo lo podría sustituir de esta manera. Pues va a ser menos x entre la raíz cuadrada de 5 menos x cuadrada. Y esta ya le conoceríamos como la derivada de la función explícita, porque pues ahí nosotros solamente tenemos una sola variable. Entonces nosotros podemos asociar que cuando nosotros tenemos dos variables, en este caso x y y, estamos hablando de una función implícita, y cuando yo tengo solamente una sola variable, a esa le conocemos como función explícita. Ok, bueno, entonces ok, bueno, de hecho nosotros podríamos derivar como las hemos hecho la derivación por sustitución, y ustedes se van a dar cuenta que si derivamos esto, nos va a quedar esto. Porque a esto nosotros le conoceríamos como la función explícita, como ahorita lo que les comenté. Y entonces aquí ya sería la derivada de la función explícita. De hecho, nosotros aquí tenemos unos paralelismos, ¿no? Porque de hecho nosotros hacemos el camino de la derivación implícita y vamos a llegar a donde mismo que si nosotros tuviéramos la función explícita. Pero ojo, esto solamente ocurre cuando nos permite encontrar el valor de la y, porque hay otras funciones que no nos van a permitir encontrar eso. Entonces nosotros ya tendríamos que mostrar la derivada de la función implícita como la solución. Ok, ¿a qué me refiero? Ahorita viene otro ejemplo. Entonces pónganle pausa para que lo copien. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Entonces, el siguiente ejercicio va a ser 5x cuadrada menos xy más y cuadrada es igual a 0. Ok, entonces esta es una función implícita, tiene x y hay que encontrar su derivada. Entonces, a diferencia de lo que nosotros teníamos en el ejemplo anterior, aquí, bueno, no podríamos despejar completamente la y para poder encontrar su función explícita. Entonces nosotros vamos a derivarla así como está. Entonces,
Derivo 5x cuadrada, me va a quedar 10x. Luego, menos. Esta derivada, x y y, no se puede hacer así directamente. Porque nosotros tendríamos que utilizar la regla del producto para poder derivarla. Porque x y y se están multiplicando. Entonces, si yo tengo x y y, yo podría que x, yo pondría que es u y la y es v. ¿Por qué? Porque hay que recordar que cuando yo derivo u por v con respecto a x, es igual a u por la derivada de v más v por la derivada de u. Entonces, con esto encuentro que la u vale x. Entonces, ¿cuánto va a valer la derivada de u? Pues la derivada de x va a valer 1. Luego, la b vale y. ¿Cuánto vale la derivada de y? Entonces va a ser 1 por la derivada de y con respecto a x. Y entonces yo ya lo voy a sustituir en esta fórmula. Entonces va a decir u por la derivada de b. Entonces va a ser x por 1 por la derivada de y con respecto a x. Pero 1 por la derivada de y con respecto a x, pues va a quedar lo mismo. Entonces ya no tiene caso estar arrastrando el 1. Entonces va a ser x por la derivada de y con respecto a x más b por la derivada de u. Entonces va a ser más y. Entonces, esta es la solución de derivar x por y. Entonces, en la parte de acá arriba, donde yo estoy haciendo la derivada así directa, voy a poner entre paréntesis porque la solución de esto. La derivada va a ser x por la derivada de y con respecto a x más y. Y luego más, derivo y cuadrada, pues va a quedar 2y por derivada de y con respecto a x es igual a 0. Ok, ya tengo esa parte. Esa ya sería la derivada con la que voy a empezar a trabajar. Porque acuérdense que para tener la solución de la derivada de la función implícita, yo tengo que encontrar la equivalencia de la derivada de y con respecto a x. O sea, sé que esto que tengo aquí tiene que quedar del lado izquierdo de la ecuación y del lado derecho pues va a quedar la solución de la derivada de la función implícita. Entonces, aquí lo voy a transcribir acá abajo. Entonces voy a tener 10x y el menos que está aquí va a multiplicar a los dos términos que están adentro. Entonces va a ser menos x por derivada de y con respecto a x menos y. Y luego pongo esto. Más 2y derivada de y con respecto a x es igual a 0. Entonces, todo lo que tenga derivada de y con respecto a x lo voy a dejar al lado izquierdo porque es donde quiero que se quede ese término. Y todo lo que no tiene la derivada de y con respecto a x, lo voy a pasar al lado derecho. Entonces, del lado izquierdo me voy a quedar con menos x derivada de y con respecto a x, más 2y derivada de y con respecto a x. Y del lado derecho voy a pasar el 10x que está sumando, lo voy a pasar restando. Y el menos y que está restando lo voy a pasar sumando. Ahora, voy a factorizar. ¿Qué voy a factorizar? Del lado izquierdo, yo veo que los dos términos tienen dy con respecto a x. Entonces, eso yo lo voy a factorizar. Entonces, lo factorizo y me va a quedar dy con respecto a x. Y como está factorizado, pues me va a quedar menos x más 2y. Es igual a menos 10x más y.
Ok. Entonces, ¿cómo sé que lo hice bien? Pues cuando multiplico de regreso, multiplico dy con respecto a x por menos x y va a quedar lo de acá arriba. Y dy con respecto a x lo multiplico por 2y y me va a quedar esto. Entonces ya nos damos cuenta que está factorizado. Entonces esto, que es un factor que está multiplicando a dy con respecto a x, lo voy a pasar dividiendo. Entonces me va a quedar derivada de y con respecto a x va a ser igual a menos 10x más y sobre menos x más 2y. Y entonces ese sería el resultado de la derivada. En general, las soluciones de las derivadas de las funciones implícitas van a incluir a la x y la y. Sí, porque en esta yo no voy a poder encontrar la equivalencia de y. Porque por más que le haga yo aquí el despeje, todos los términos van a contener una x o una y. Entonces, esta ya sería la solución de esa derivada implícita. Ok. Bueno, entonces pónganle pause para que lo copien y vamos a ver el siguiente ejemplo. Bueno, entonces, en estos ejercicios, conforme avance la práctica, van a ver que van a estar bien sencillos. Entonces vamos con el siguiente ejercicio. Va a ser x más y sobre x menos y es igual a x cuadrada. Ok, entonces aquí nosotros pues, vamos a encontrar su derivada. Entonces me doy cuenta que puedo empezar a desarrollar la operación. ¿Cómo? Aquí x menos y está dividiendo. Entonces yo lo voy a pasar multiplicando. Entonces voy a tener ahora x más y es igual a x cuadrada por x menos y. Y lo desarrollo. Pues multiplico x cuadrada por x y me va a quedar x cúbica. Y x cuadrada por menos y me va a quedar menos x cuadrada y. Ahorita así como está, pues nosotros ya vamos a poder hacer el desarrollo de la derivada. Entonces, en cada uno de los elementos vamos a derivarlo. Entonces, derivamos x. La derivada de x vale 1. Esta será su derivada. Más la derivada de y va a ser 1 por la derivada de y con respecto a x. Entonces, 1 por la derivada de y con respecto a x va a quedar solamente esto. Entonces, para poder simplificar las cosas, ya lo hacemos directamente. Va a ser igual. X cúbica, la derivamos, va a quedar 3x cuadrada. Y luego tenemos x cuadrada y. Entonces, esto se tiene que derivar por la regla del producto. Ok. Sí, porque esa no es así no es directa. Porque como x cuadrada y y se están multiplicando, por eso es de que necesitamos hacerla con la regla del producto. Entonces lo de la regla del producto aquí lo voy a poner de otro color para que se distinga. Entonces voy a derivar x cuadrada por y. Entonces yo tomo que u va a ser igual a x cuadrada. Y y va a ser igual a b. Entonces derivo cada una de estas, va a ser derivada de u es igual a 2x y la derivada de b
va a ser igual a derivada de y con respecto a x. Porque ya sabemos que queda 1, pero se va a multiplicar por la derivada de y con respecto a x y así ya lo hacemos directo. Vamos a hacer las multiplicaciones cruzadas. Entonces se va a multiplicar x cuadrada por la derivada de y con respecto a x más y. Bueno, se va a multiplicar 2x por y, entonces va a quedar 2xy. Esa sería ya la derivada. Entonces, ¿dónde va a ir esto? Va a ir en la derivada de aquí. Entonces, nosotros aquí en la función teníamos menos y que se va a multiplicar por esto, porque este es el resultado de la derivada con la regla del producto. Va a quedar x cuadrada de y con respecto a x más 2xy. Ok. Entonces, ya que tenemos nosotros esto, desarrollamos porque nosotros tenemos que multiplicar el signo con lo que está aquí adentro, porque tenemos que hacer despejes. 1 más dy con respecto a x es igual a 3x cuadrada menos x cuadrada de y con respecto a x y más por menos 2xy. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Todo lo que no tenga dy lo vamos a poner al lado derecho y las dy sobre dx las vamos a poner del lado izquierdo. Entonces, yo aquí voy a tener el dy con respecto a dx y luego este término menos x cuadrada de y sobre dx lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces va a ser más x cuadrada de y con respecto a x. Del lado derecho me va a quedar 3x cuadrada, me va a quedar menos 2xy y me va a quedar menos 1. Entonces, ahora tengo dos términos que tienen dy sobre dx. Entonces, ¿qué voy a hacer? Lo voy a factorizar. Entonces voy a tener dy sobre dx por... Lo factorizo de aquí y me va a quedar un 1. Y luego le factorizo al x cuadrada de y de x, la de y me va a quedar solamente x cuadrada. Entonces lo verificamos para ver si es cierto. Pues multiplicamos este por este y me va a quedar este término. Multiplico esto por esto y me va a quedar este término. Entonces está bien hecha la factorización. Entonces aquí yo voy a tener 3x cuadrada menos 2xy menos 1. Ok. Entonces este término que está multiplicando a la dy sobre dx lo voy a pasar dividiendo. Entonces, la función ya derivada me va a quedar 3x cuadrada menos 2xy menos 1 sobre, pues, 1 más x cuadrada. Entonces, ese sería, jóvenes, el resultado de la derivada de la función implícita. Ese sería. Bueno, entonces se alcanza a ver ahí 3x cuadrada menos 2xy menos 1 sobre 1 más x cuadrada. Ok, todo chueco, todo se hace en el momento. Por eso es de que sale chueco. Ok, bueno, entonces pónganle pause y cópienlo. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, ahora vamos a ver una sencilla.
va a ser y cuadrada menos 2xy es igual a 8. Entonces, vamos a derivarlas. Entonces, así como están, pues ya las podemos derivar, ¿no? Entonces, derivo y cuadrada. Entonces va a quedar 2y derivada de y con respecto a x menos 2. Y adivinen qué. La x por y se tiene que hacer por regla del producto. Entonces, si se dan cuenta, generalmente estamos haciendo las mismas derivadas. Entonces, de hecho, nosotros podemos hacer una anotación de que cuando yo hago la derivada de xy, así, que x se está multiplicando por y, ya podría yo tener ahí cuánto sería el resultado de esa derivada con la regla del producto. Entonces, la derivada de x por y va a ser x por la derivada de y con respecto a x más y. Nosotros ya lo hicimos con en los ejemplos anteriores. Entonces, así ya quedaría. Bueno, entonces lo agregamos aquí en la derivada. Entonces, derivamos x por y. Entonces va a ser 2 por x derivada de y con respecto a x más y. Es igual a la derivada de 8. Pues queda 0. Entonces, voy a trabajar ahora con lo que ya derivé. Porque tenemos que hacer trabajo algebraico para poder desarrollar la operación. Entonces, ¿por qué operación tengo que hacer ahorita? El menos 2 se tiene que multiplicar por todo lo que está entre paréntesis. Entonces va a ser 2y por derivada de y con respecto a x menos 2x de y sobre dx menos 2y es igual a 0. Ahí está. Entonces voy a pasar a un lado todo lo que tiene lo que no tiene dy sobre dx. Entonces este menos 2y lo voy a pasar al lado derecho. Entonces va a ser 2y derivada de y con respecto a x menos 2x de y con respecto a x va a ser igual a 2y. Porque está restando, va a pasar sumando. Ahora, ¿qué creen que voy a hacer? Le voy a extraer, le voy a factorizar la dy sobre dx. Entonces va a ser dy sobre dx por, pues lo extraigo de aquí, solamente me va a quedar 2y. Lo extraigo de aquí, me va a quedar solamente 2x. Entonces, me va a quedar, bueno, así queda, ya factorizado. Y nosotros nos damos cuenta que cuando desarrollamos esta operación me va a quedar lo de arriba. Ahí cuando ya sabemos que está bien. Entonces, ya lo pasamos dividiendo. Entonces, dy sobre dx es igual a 2y sobre 2y menos 2x. Entonces, como me estoy dando cuenta, aquí todo tiene 2. Entonces, en la parte de abajo yo le puedo factorizar el 2. Entonces va a ser dy sobre dx. Este no es igual, es lo que sigue. Entonces le factorizo 2y entre 2 por y menos x. Ahí está, le factoricé el 2, porque como están los dos, pues ya. Y este 2 se va a dividir con el de arriba. Entonces, ya la solución final de esta derivada va a ser derivada de y con respecto a x es igual a y sobre y menos x. Ahí está.
Entonces, esta ya sería la solución de la función, de la derivada de la función implícita. Digo, está sencillo, pero yo digo que es más cuestión de práctica, por eso es de que en la actividad son un chorro de ejercicios. Ok, entonces sigue otro. Entonces pónganle pause, cópienlo. Vamos a hacer esto. Ok, entonces, así como está la función, nosotros vamos a proceder a derivarla. Entonces, derivo x cúbica, me va a quedar 3x cuadrada. Derivo y cuarta y me va a quedar 4y cúbica derivada de y con respecto a x. No sé si se han dado cuenta en todos los ejercicios que cuando derivamos la y, siempre aparece la dy sobre dx. Y entonces va a quedar 5 y x por y se están multiplicando. Entonces, ahí nosotros ya le vamos a meter lo que vale lo de la regla del producto de x por y. Entonces, como nosotros ya lo tenemos apuntado, remarcado, con Sharpie, con marcatextos y todo eso, ya nos damos cuenta que la derivada de x por y va a quedar x por la derivada de y con respecto a x más y. Ya lo habíamos hecho un montón de veces. Entonces, cuando nosotros tengamos esa multiplicación de x por y, eso. Ok. Entonces desarrollamos la cuenta. Entonces va a quedar a ver, no encuentro el plumón. Ok. Derivamos 3x. Bueno, no. ¿Qué cuenta tenemos que hacer? Es desarrollar este 5 que va a multiplicar todo lo que está dentro. Entonces va a ser 3x cuadrada menos 4y cúbica derivada de y con respecto a x es igual a 5x de y con respecto a x más 5y. Entonces de un lado vamos a juntar todos los dy sobre dx y de otro lado lo que no lo tenga. Entonces este 5x de y sobre dx lo va a pasar al lado izquierdo. Y está sumando, va a pasar restando. Y este 3x cuadrada que está sumando va a pasar restando con el 5y. Y así, es lo que vamos a tener aquí. Ahora, le voy a factorizar la dy sobre dx. Entonces va a quedar dy sobre dx por, y lo factorizo, entonces va a quedar menos 5x menos 4y cúbica es igual a 5y menos 3x cuadrada. Entonces, cuando paso lo paso dividiendo, pues ya va a ser mi solución. Ya va a ser la solución de esta derivada. Entonces, va a ser derivada de y con respecto a x es igual a 5y menos 3x cuadrada sobre menos 5x menos 4y cúbica. Y entonces aquí yo ya tengo la derivada de la función implícita. Ok, entonces pónganle pausa, échenle pluma. Ahora sí pónganle pausa. Ok, entonces
Bueno. Vamos a tener ahora la función y cuadrada menos 2xy más 5x cuadrada y es igual a 7x cuadrada menos 3y. Ahora sí ya tenemos una un poquito más compleja. Entonces, a cada una de estas, pues vamos a encontrarle su derivada individual. Y de hecho, creo que nosotros ya hasta habíamos encontrado, ¿no?, las reglas del producto. Entonces, como ahorita ojo de buen cubero, nosotros vemos que hay dos reglas del producto ahí. Primero, derivamos la y cuadrada y me va a quedar 2y derivada de y con respecto a x. Ahí está, esa es una. Luego, va a quedar menos 2, que va a multiplicar la derivada de x por y. Y entonces aquí, acuérdense, es regla del producto. Entonces, como es regla de producto, pues ya nosotros ya lo tenemos ahí. Y va a ser x por la derivada de y con respecto a x más y. Entonces, va a ser más 5 por la derivada de x cuadrada y. Entonces, a ver ahorita. Ok, entonces, esa nosotros también la habíamos hecho. Esta también es regla del producto. Y quedaba x cuadrada por dy más 2x por y. Hay que checar, creo que en el segundo o tercer ejemplo que expliqué, ahí viene cuando sacamos esa regla del producto. Ok. Esto solamente es lo que está en el lado izquierdo, entonces voy a seguir en cascada de otro renglón. Entonces derivamos 7x cuadrada, va a quedar 14x y la derivada de menos 3y va a ser menos 3 derivada de y con respecto a x. Entonces tenemos que desarrollar estas dos operaciones, entonces voy a tener 2y derivada de y con respecto a x menos 2x derivada de y con respecto a x menos 2y. Y luego más 5x cuadrada derivada de y con respecto a x. Mira, se me olvidó, con respecto a x. Ahí está. Entonces, derivada de y con respecto a x más 10xy es igual a 14x menos 3 derivada de y con respecto a x. Ok. Entonces, nosotros ya tenemos una superexpresión algebraica, ¿no? Entonces, vamos a darnos cuenta, vamos a ver si de casualidad nosotros podemos reducir términos. Por ejemplo, primero nos empezamos a fijar si hay con los dy y dx. Y nos damos cuenta que no se puede. No se puede, no hay ninguno que se puede simplificar. Tenemos 2y de y de x, 2x de y de x. Tenemos 2y, no hay ni uno con y, no hay ni uno con x. Tenemos un x cuadrado y tenemos un xy. Bueno, así como está, ya así quedó. Ok, entonces, ¿qué vamos a hacer? Juntar todos los dy sobre dx, los vamos a juntar de un lado de la expresión. Voy a poner aquí. Entonces va a ser 2y dy con respecto a x menos 2x dy con respecto a dx. Este menos 2y lo voy a pasar para el lado derecho, entonces me va a quedar con más 5x cuadrada dy con respecto a x. Y este menos 3 que está al lado derecho lo voy a pasar al lado izquierdo. Entonces va a ser más 3 dy con respecto a x. Y esto va a ser igual.
el menos 2y y el 10xy lo voy a pasar al lado derecho. Entonces van a estar con el 14x. Entonces va a ser 14x más 2y menos 10xy. ¿Qué puedo hacer ahora? Puedo factorizar. Voy a extraerles todos la dy sobre dx que tienen. Entonces va a ser dy con respecto a x por 2y menos 2x más 5x cuadrada más 3. Y esto va a ser igual a 14x más 2y menos 10xy. Ok. Y entonces esto que está multiplicando lo vamos a pasar dividiendo. Entonces eso ya lo voy a escribir de negro. Entonces ya el resultado de esta operación va a ser dy sobre dx es igual a 14x más 2y menos 10xy sobre 2y menos 2x más 5x cuadrada más 3. Y entonces este sería la solución de la derivada de la función implícita. Bueno, entonces échenle pluma, sería todo. Hay que pegarle a la actividad 9. Esta es la actividad 9, tiene 22 funciones implícitas, entonces hay que empezarle con todo para encontrar la solución. Hay que aprovechar las horas de asesoría para las dudas que tengan. Bueno, entonces sería todo. Ahí nos vemos.